bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos, en el marco de los diferentes análisis que hemos hecho sobre Medio Oriente, más bien hoy poder analizar desde una versión, digamos, positiva. Casi siempre que hemos analizado temas de Medio Oriente hemos hablado de algún conflicto, ¿verdad?, algún problema de terrorismo, pero más bien hoy lo que quisimos es analizar cuáles son las relaciones desde lo positivo entre Medio Oriente y América Latina. Hola, Daniel. Hola, Marcela, y es un gusto volver a estar nuevamente en sus hogares compartiendo los elementos para que usted se pueda formar una opinión sobre los temas de actualidad. Hoy, como lo dijo Marcela, hemos titulado nuestro programa Oportunidades sin conflicto, las relaciones entre América Latina y Medio Oriente. Esta vez, por supuesto, hemos decidido darle un matiz positivo, ver las relaciones entre estas dos regiones de una manera propositiva, y para eso hemos invitado a dos personas que pasaré a continuación a presentar. Nos acompaña hoy el doctor Sergio Moya. Él es el director del Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte, CEMOAN, de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos. Un placer, Daniel, Marcela, Francisco. Y también nos acompaña don Francisco Flores Zúñiga. Él es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales, uno de los profesores más citados en la escuela, creo yo. Así que muchísimas gracias, don Francisco, por acompañarnos. Muchas gracias, Daniel, Marcela y Sergio. Muy contento de poder venir a conversar sobre temas en los que, desde luego, la experiencia de Sergio es inconmensurable. Pero yo creo que yo puedo aportar un granito de arena a este desarrollo que yo creo que va a ser muy positivo sobre América Latina y Medio Oriente. Quisiera empezar preguntándole a Sergio si es posible establecer un antes y un después en las relaciones entre América Latina y Medio Oriente. Y quisiera preguntarle si es posible establecer algunos parámetros para diferenciar las relaciones que esta región tuvo con Medio Oriente durante la Guerra Fría, y si hay algún parámetro para decir que son completamente distintas después de la Guerra Fría. Yo diría que hay en realidad tres momentos importantes. Uno que antecede la Guerra Fría y que está enmarcado en procesos migratorios que se dan de Medio Oriente a América Latina, finales del siglo XIX, principios del XX, sobre todo de territorios que pertenecían al Imperio Otomano, lo que actualmente es Líbano, Siria, Palestina, y que implicaron la llegada a América Latina de cientos de miles de migrantes de origen árabe que buscaban fundamentalmente oportunidades económicas. Se establecieron en Centroamérica, en Sudamérica, en el Cono Sur, sobre todo en Brasil, Argentina, Chile, aquí en la región, en Honduras y El Salvador, y se integraron culturalmente. Algunos han prosperado de manera muy significativa, como los árabes en Honduras. Hay un segundo momento en las relaciones que creo importante, que es efectivamente el de la Guerra Fría, y que hace, a partir de este marco de ordenación del poder mundial, que las relaciones entre América Latina y Medio Oriente adquieran ciertas características un poco condicionadas por la relación con Estados Unidos. Y hay otro que surge a partir del fin de la Guerra Fría y que supone una explosión de las relaciones, en sentido positivo, de las relaciones entre muchos países de la región y Medio Oriente, el mundo árabe, en ámbitos como el comercio, las inversiones, los encuentros diplomáticos también, y que marcan pues efectivamente una gran diferencia con el pasado, ¿verdad? Y que tienen un carácter prometedor, por cierto. Don Francisco, siguiendo un poco lo que planteaba don Sergio, ¿cómo se expresa, digamos, esas relaciones? ¿Cuáles serían, digamos, las principales expresiones de la relación con el mundo árabe en América Latina? Porque normalmente tenemos como mucho más claras las expresiones de influencias de otros tipos de países, de Europa o el mismo Estados Unidos, ahora mucho más de China. Pero yo personalmente siento que está como muy invisibilizado, ¿verdad? Digamos, esos aportes que también desde el mundo árabe influencian lo que es América Latina. Bueno, yo quisiera robarme un poquito de la respuesta de Sergio.
Y quisiera, antes de decir el presente, situar algunos hechos que son de naturaleza histórica, que no dejan de ser tremendos. Si usted hace una especie de visión hacia atrás en la historia, en la cuenca del Éufrates, en lo que llamamos nosotros Mesopotamia, el origen de las civilizaciones que precisamente poblaron la tierra, es árabe y fundamentalmente está ahí en esa tierra. Es decir, muchas veces hablamos del cristianismo, pero también hay que hablar del mundo del Islam. Es un valor que hay que entender porque trascendió en términos de fronteras. Y si nos trasladamos ya un poco más al siglo XV y vemos a España, en la etapa de la conquista, España estaba también fracturada por el trabajo que les costó a ellos, a los reinos, sacar a los moros de su espacio propio. Entonces hay que comprender esta otra realidad. Estas son situaciones que nos van a alimentar esas migraciones y además estos cruces. Yo diría que, ¿cómo no faltar uno a los hechos cuando uno revisa apellidos? Por ejemplo, yo tengo de segundo apellido Zúñiga, que es un apellido, si lo ves bien, de raíz árabe. Y si ves bien, la expresión que nosotros usamos es más bien una raíz de raíz mora. Vos vas a pequeños reflejos de esa cultura árabe y la encontrás en un pequeño jardín en la Asamblea Legislativa. Es un hermoso jardín moro. Y así sucesivamente usted se va dando cuenta de que si hace un poco de aproximación en perspectiva, ese mundo y esa cultura no nos es tan ajena. Lo que pasa es que la expresión, llamemos ya en una tendencia de relaciones internacionales, de globalización y de formación de los estados y otras figuras nuevas, entonces comenzamos a fijarle territorios y espacios a la cultura, al arte, a la ciencia y al mundo árabe. Yo diría que hay que desmitificar un poco, me parece a mí que sería la palabra correcta, y entender que estamos hoy frente a una cultura que tiene algunas cosas en las que estamos entremezclados y que en el entorno posterior a lo que llamamos el término de la Guerra Fría, que es el contexto en el que quizás yo quisiera hablar, es en el que los países árabes comienzan a tener relaciones pero muy estructuradas con América Latina, ya más formales. Digámoslo, en un ámbito que trasciende lo diplomático y pasa a los escenarios de comercio, escenarios de ciencia, infraestructura, negocios. Y sobre eso pues vamos a hablar más adelante. Sergio, es cierto efectivamente que finales del siglo XIX, principios del siglo XX, flujos migratorios muy fuertes alimentaron culturalmente a América Latina con la presencia de personas provenientes del mundo árabe. Ese vínculo generó, digamos, aparte de esa influencia y de la llegada de estas personas acá, el establecimiento de negocios y iglesias, mezquitas y tal. En términos políticos, ¿cómo se expresó durante mucho tiempo esa relación entre los países de América Latina y los países del mundo árabe? ¿Verdad? Probablemente en esa época pues eran pocas las relaciones, me imagino yo, porque todavía no había la proliferación de países que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso quería preguntarle si en el marco de la Guerra Fría, cómo fue que se empezaron a relacionarse, si influyó mucho la distancia entre el este y el oeste, el surgimiento de los países no alineados, es decir, ¿cómo fue ese relacionamiento que tuvieron estas dos regiones? Bueno, efectivamente, como decíamos, la Guerra Fría define un marco para las relaciones entre las dos regiones. Muchos países de América Latina establecen de manera temprana relaciones diplomáticas y políticas con países del mundo árabe y el Medio Oriente, muchas veces influidos por la influencia, valga la redundancia, de las propias comunidades de origen árabe en sus países. Por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Brasil. En Brasil en este momento hay entre 7 y 8 millones de brasileños de origen árabe, ¿verdad? Podría ser por sí mismo uno de los países más grandes de la Liga Árabe, solo por la cantidad de descendientes de sirios y libaneses. Pero esa relación migratoria influyó en la definición de algunas relaciones
hechos como la creación del Estado de Israel van a determinar también posicionamientos en las cancillerías latinoamericanas que van a influir, van a cambiar, alterarse en el transcurso de la Guerra Fría. Y luego vamos a ver también países no árabes como Turquía o Irán también que van a incorporarse a esa relación que algunos países de Medio Oriente ya habían establecido con América Latina. Eso pues muchas veces fue determinado por los alineamientos de la Guerra Fría, de manera negativa creo yo, porque impidió que hubiera una efectiva vinculación con autonomía entre las dos regiones. No, privó, por ejemplo, el posicionamiento de Estados Unidos respecto al conflicto árabe-israelí, que influyó, por ejemplo, que en muchas cancillerías de Centroamérica hubiera un alineamiento casi incondicional con Israel, ¿verdad? Eso va a cambiar un poco con los 60s, en los 70s, con el surgimiento y el fortalecimiento del no alineamiento, que hace que algunos países cambien un poco su orientación político-diplomática hacia la región, pero fue un marco que en realidad redujo la posibilidad de ampliar las relaciones entre las dos regiones. Don Francisco, ¿influyó, digamos, este acercamiento, la presencia de Naciones Unidas y la convergencia de países en el marco de Naciones Unidas para generar un diálogo a través de un órgano multilateral como Naciones Unidas, el acercamiento entre las dos relaciones? Hay eso y más. Vamos a hacer, siguiendo la respuesta de Sergio, que me parece que nos encamina al punto. Vean, tenemos la famosa cumbre de los no alineados, pero antes de eso tenemos la OPEP. Entonces hay que entender un poco que las relaciones de América Latina se estructuran por el petróleo. ¿Y en quién no, verdad? En el mundo, con los árabes para el tema del petróleo. Ciertamente, América Latina tiene un miembro que es exportador de petróleo y esto alimenta ese vínculo y lo fortalece. Si unimos el tema de la OPEP al tema de los no alineados, tenemos, digamos, los prolegómenos de una relación ya más formal entre estados. Y entonces esa relación no solo se va a expresar en el marco multilateral de las Naciones Unidas, en donde hay votos y hay desde luego admisiones, porque hay nuevas naciones que se independizan, que recuperan su condición de estados autónomos frente a realidades como las que se van a dar posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es natural que ustedes entiendan que el mal reparto en Palestina es parte de ese escenario internacional fracturado, y desde luego también tenemos que ver que la relación, y como lo dice muy Sergio, es muy fuerte hacia Israel. Y Israel también desarrolla una diplomacia muy agresiva en América Latina. Parece desdibujar con ello la diplomacia árabe. En cierta forma, la diplomacia árabe en Costa Rica la comenzamos a experimentar, y vea qué tarde, a mediados de los 90, en la administración de Figueres Olsen, sí, cuando el ministro Naranjo asiste a la cumbre en Colombia, para precisamente presentar la solicitud de Costa Rica para ingresar a la cumbre de no alineados. Ese, digamos, me parece uno de los puntos fundamentales en esta relación que estamos conversando, pero ¿qué les parece si vamos a nuestra primera pausa y retornamos para profundizar este tema que don Francisco acaba de colocar sobre la mesa? Vamos a hacer una primera pausa y ya volvemos con el análisis. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy conversando sobre las relaciones y el futuro también del encuentro entre esas dos regiones, América Latina y el mundo árabe. Don Francisco, hace unos instantes usted nos estaba poniendo en el umbral de las relaciones económicas entre América Latina y el mundo árabe, y como punto de quiebre en esas relaciones nos presentaba, digamos, todo el relacionamiento que se ha articulado alrededor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y eso que hizo que las dos regiones convergieran ahí.
Y entonces le pediríamos que por favor nos profundice más sobre ese Sí, asunto. y me salté una convergencia indirecta, el tema de la deuda externa de América Latina. Si nosotros vamos a buscar en los bancos y vamos a buscar los dineros que nos prestaron, muchos de esos dineros venían del famoso mercado de los petrodólares. Claro. Entonces, también ahí tenemos algo que ver y les debemos plata a los árabes de manera indirecta. Que tengan bancos en Europa o en Estados Unidos, eso no reduce el impacto de que nosotros hemos tenido un flujo financiero que necesariamente tuvo que ver con muchos de nuestros endeudamientos de la época. Cuando éramos jóvenes, cosa que extrañamos, entonces nosotros íbamos y discutíamos en cuánto foro había sobre deuda en América Latina, que era impagable, que no sé qué, que no le vamos a pagar. Pero hay deudas que no se pueden dejar de pagar, y una es con los árabes, en el sentido de que ellos sí son restrictivos a la hora de negociaciones para fijar esos elementos de lo que llaman el famoso Club de París y la forma en que se negoció la deuda. Muchos países lograron saldarla, no todos, y naturalmente algunos la seguirán debiendo toda su vida. Pero ese vínculo viene a darnos una demostración de que ya había una relación de carácter general y específica con el Medio Oriente. Entonces aquí quiero hacer unas precisiones. En lo que nosotros vamos a dar en el decurso de los años del siglo XXI, ya estamos en esa época, se desarrolla una cumbre básicamente entre América Latina, el Caribe y lo que llamamos nosotros el mundo árabe. Hay un acróstico MO para no confundir a los lectores, pero sí quiero decirles que normalmente el tema es que lo que se llaman ASPA, es el acróstico que se utiliza para hablar de América del Sur y los países árabes, es una cumbre que tiene ya tiempo de estarse realizando. En el 2005, que fue una de las cumbres más famosas y de las que más se habla, se establecieron un programa de cooperación sur-sur, que es muy interesante que nosotros podamos incluso conocer, porque a la vista de eso fue una cumbre de 34 estados en la que había la presencia de 12 estados latinoamericanos y 34 árabes. Es decir, es un número significativo. La organización del Medio Oriente, específicamente a nivel regional, se expresa también a través de un órgano como nuestro, que es un homólogo. Nosotros tenemos la OEA, ellos tienen la Liga Árabe. Básicamente tienen su organización política, como nosotros tenemos una hemisférica. Ese tipo de relaciones se estructuran a partir de lo que nosotros vamos a conocer como estados que vamos a ubicar en una primera línea, una segunda línea y una tercera línea. Por ejemplo, vamos a ubicar estados que tienen una mayor presencia en las relaciones América Latina, el Caribe y Medio Oriente. Uno de esos es Turquía. Turquía tiene una presencia dominante importante. E inclusive es Turquía la que desarrolló lo que no se había hecho en el 2005, es muy cerca del 2011, se acercó un memorándum para incluir a Centroamérica. Y precisamente Centroamérica asistió a esa cumbre con Turquía. Entonces, quiero decirles que a nivel de ofensiva diplomática, Turquía ha sido en esto muy claro, muy determinada. Ahora, no vamos a dejar de hablar de Israel y sus relaciones con América Latina, pero vamos a hablar también de lo que son las relaciones de los países árabes, especialmente Siria. Es otro país que ha tenido muchas relaciones con Argentina. Es un país con el que ha crecido muchísimo el vínculo. Ahora, las relaciones después de la cumbre, lo que estructuraron fueron fundamentalmente líneas de comercio y líneas de intercambio de productos. Ahora, lo que se ha intercambiado a la fecha entre las dos regiones, Medio Oriente y América del Sur, porque vamos a hacer una subregión de esto de América Latina, porque resulta que los países que más han tenido ese flujo comercial han sido países de América del Sur. Entonces ellos hablan de relaciones birregionales. Y es importante describir esa relación birregional, porque América del Sur en ese sentido ha tenido un flujo comercial, se calcula de unos, a favor, muy positivo, de casi unos 14.000 o 15.000 millones de dólares. Eso, si le hacemos lo que hemos traído nosotros, digamos, lo que nos han podido vender los árabes a nosotros, nos va a llamar la atención porque anda por la mitad, como en 6.000 millones de dólares. Es decir,
La importancia económica que tiene todavía para el Medio Oriente, América Latina, anda como en el 0,98, podríamos decir, frente a una no muy creciente, pero significativa ofensiva del comercio de 2,8, digamos, de América Latina hacia el Medio Oriente. Sí, claro. Entonces, esa relación nos da una proporcionalidad de las relaciones. Eso quiere decir que están creciendo, que se están alimentando los flujos comerciales y empresariales, pero se sorprenderían ustedes de las agendas, de los temas que se abarcan, e inclusive de lo ambiciosos que son en temas políticos, pero claro, lo dejo para más adelante. Sí, exacto. Tal vez, bueno, un poco, usted nos explicaba ahora, ¿verdad?, de que es que son diferentes, digamos, países los que se acercan y también de manera distinta. Tal vez, don Sergio, a veces cuando hablamos de Medio Oriente pensamos en algo muy homogéneo, ¿verdad? Y no es homogéneo, ¿verdad? Y tampoco todo, ¿verdad? En el primer bloque hablabas de que no todos los países son, ¿verdad?, árabes, ¿verdad? Entonces, tal vez sería interesante que nos explicaras un poco, ¿verdad?, la heterogeneidad del mundo árabe y cuáles son, digamos, los países que más se han acercado un poco en la misma línea de lo que ya nos empezó, digamos, a explicar. Sí, la misma categoría de Medio Oriente es disputada, ¿verdad? Sí. Porque tiene un origen colonialista y definida en términos de los intereses y la perspectiva europea, ¿verdad? Sobre todo al inicio del proceso de colonización. Y en ese sentido, pues es polémica. Pero bueno, digamos que en el marco de esta discusión podríamos pensar en los países... Perdón, entonces, ¿cuál sería el políticamente correcto, Bueno, es una buena nombre? pregunta. Algunos árabes dicen, bueno, hay que hablar del Magreb y del Mashrek, ¿verdad?, que son las dos regiones que dividirían el mundo árabe, ¿verdad? Es decir, el norte de África, al lado del Levante, Egipto y el Levante. Pero habría que incluir también aquí a Turquía, y a Irán, ¿verdad?, porque también pues, son parte más o menos de una dinámica que tiene algunas similitudes, ¿verdad? Y en ese sentido, pues ha habido países que por su peso histórico, cultural, histórico, económico, han tenido una posibilidad más grande de vincularse con América Latina, como Turquía, como Siria, Líbano, país pequeño pero influyente en la región, y que pues ciertamente han sido como los protagonistas de esa relación, ¿verdad?, que es creciente. Francisco hablaba de Turquía. Turquía tiene ahora 12 embajadas en América Latina, es el país de Medio Oriente que más presencia diplomática tiene, y eso pues es señal de un interés claro. ¿Y América Latina en Turquía? No te decía cuántos. Hay menos, que no hay una corresponsabilidad. Y la última fue la de San José, precisamente, ¿verdad?, la embajada que abrió Turquía en San José, y que también se refleja ese peso de Turquía, bueno, en muchos niveles, ¿verdad?, pero Turquía ya es nuestro segundo socio comercial en la región, ¿verdad? Es un país que pues, tiene una proyección hacia América Latina importante, ¿verdad? Ahora también fuerte en el campo del soft power, ¿verdad?, con las telenovelas, que han tenido pues, un impacto importante en América Latina, y es una de las formas en las que los países pues, también llevan su cultura a otras partes, ¿verdad?, y que generan simpatías, ¿verdad? Quería preguntarle a don Francisco, efectivamente el fin de la Guerra Fría marcó cambios económicos importantes para América Latina, pero cuando ustedes me hablan de que ha habido un fuerte intercambio comercial, de que hay inversiones de países árabes en América Latina, particularmente en el sur, la pregunta que yo me hago es cuáles son los cambios que han sufrido estos países, digamos, en este proceso de globalización, si se han abierto, si han habido reformas como la que existieron aquí, para que ese intercambio se incremente. Sí, efectivamente tenemos que hacer esa lectura, porque si no nos fijamos en los acontecimientos que han precedido esas relaciones, entonces estaríamos obviando el carácter de esas relaciones. Vamos a ver, si partimos en principio de que hemos logrado pasar el umbral de la posguerra fría, nos situamos en la primavera árabe. Y al situarnos en la primavera árabe, hay una relación de estos estados que se recompone antes y después de la primavera árabe. Es decir, hay contextos que hay que leer y que precisamente hay que asumir.
Las modificaciones que sufrieron estos países como Túnez, como Egipto, como el mismo Libia, el caso de Siria, que ya se desencadenó una guerra, creo que está Bahrein, también dentro del cúmulo de naciones árabes que estuvieron sumergidas en esta transformación interna, que no había una definición sociológica si eran revoluciones o si eran conflictos temporales, si estaban transformándose las condiciones o no en la relación con Occidente, en su inserción dentro de la globalidad, a través de los elementos que precisamente hicieron que muchos tuviéramos conocimiento de zonas que antes no teníamos la más remota idea de dónde quedaban. El señor de las frutas que se inmola en un mercado en Túnez por un inicio de una chispa, de un movimiento de cambio en un régimen de características autoritarias y naturalmente dentro de una cultura que es más rígida, nos muestra también que lo tuvimos nosotros más de cerca, ¿me comprendes? Porque fue un acontecimiento que la misma televisión, que las mismas telecomunicaciones permitieron entender. El movimiento de rebelión en la Plaza Tahrir, en Egipto, en el Cairo, la caída del líder de Egipto, todas estas cosas comenzaron a ser algo ya no desconocido. Esa es una transformación a la que concurrimos todos tal vez como no protagonistas, pero sí como testigos. Sí. Y eso no nos quita... Sí, tal vez vamos a sí. quedar en ese día, vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de oportunidades en conflicto. Antes de ir a una pausa, don Sergio quería también comentar un poco lo que se venía, ¿verdad?, analizando, de que efectivamente ahí se trastoca un poco las relaciones y se le pierde un poco el seguimiento. Sí, porque bueno, las llamadas revueltas árabes transforman la región en todos esos escenarios que Francisco mencionaba. Y es interesante cómo en un momento de optimismo en la región, posterior al derrocamiento de Ben Ali en Túnez, de Gaddafi en Libia y de Mubarak en Egipto, algunos sectores intelectuales de la academia árabe empezaron a preguntarse, bueno, ahora, ¿cómo hacemos la transición a la democracia? ¿Por qué no nos fijamos en lo que los latinoamericanos experimentaron 30 años atrás para ver qué lecciones podemos aprender? Bueno, decía en un momento de optimismo porque no transcurrió efectivamente este proceso hacia una democratización, con la excepción de Túnez, y en ese momento se perdió una posibilidad de tal vez de haber alcanzado alguna convergencia que se trastoca por la profundización del caos generado por las revueltas, sobre todo en Siria, la misma Libia, en el Golfo, en Bahrein, que hace que incluso la relación entre en un proceso de congelamiento, porque incluso las cumbres del ASPA se van a retrasar y a posponer durante varios meses y hasta años, porque no era el momento simplemente de hacer converger a los jefes de Estado Sí. de América Latina, del sur, con los países árabes. Es decir, los árabes tenían otros problemas más importantes que atender. Pero yo creo que ahora hay un nuevo momento, la región no ha salido de sus problemas, que empieza a visibilizar algunas áreas prometedoras en cuanto a la relación. Ellos tienen economías poco diversificadas, muy dependientes de remesas o de los ingresos por petróleo y gas, y tienen una gran necesidad en términos de alimentos. Son muy vulnerables en términos de inseguridad alimentaria. Y están también viendo a América Latina como una posibilidad para resolver parcialmente esos problemas, ¿verdad? Con inversión en tierras que eventualmente puedan convertirse en tierras de cultivo. Ese es el interés básico que mueve muchos de los flujos que en este momento están caracterizando la relación económica entre las dos regiones, ¿verdad? Al margen un poco de esos conflictos políticos que han
que han incluso implicado regresar a procesos autoritarios e incluso aún más duros que los que existían antes de las revueltas, ¿verdad? Ese momento, es importante mencionarlo, pues trastoca la relación que ahora pues transcurre esencialmente en términos económicos. Don Francisco, y en términos de agrupaciones de lo que en economía internacional se llama economías emergentes, por supuesto este surgimiento coloca a Brasil en un escenario mucho más allá de América Latina, pero del otro lado también creo que agrupamientos como los CIBETs, que colocaron a Egipto, por ejemplo, como una potencia emergente, lo que le iba a preguntar es que si ese tipo de economías emergentes están teniendo acercamientos y eso está generando una relación, digamos, distinta a la que nosotros nos imaginamos, que es conflictiva, que es difícil y que están generando inversiones en los dos países, digo, en las dos regiones. Sí, hay un entendimiento, digamos, que, como lo dijimos ahorita, iba en ascenso. Después se vio este distanciamiento y se derivaron algunos asuntos de geopolítica que contaminaron un poquito la percepción sobre las relaciones con el mundo árabe. Vamos a ver, la visita del líder de Irán a Venezuela, a Nicaragua, básicamente a Cuba, generó una percepción de que las relaciones con Irán estaban aflorando en función de intereses y factores propiamente de alineamiento, digamos, ideológico o político de las naciones que estaban siendo visitadas por él. Pero lo que hay que entender es que quizás nosotros no percibimos que se firmaron cartas de entendimiento y hasta un banco, me comprenden, con un capital semilla que fue superior a los $100 millones para empezar, Nicaragua y Irán. También Venezuela tuvo a Hugo Chávez de visita casi 8 veces en Bagdad. La suerte de toda esta relación con Irán en alguna medida siempre va a estar influida por factores de orden político de la potencia hegemónica. Es decir, Estados Unidos siempre va a tratar de descifrar la relación como un pequeño desafío de los países frente a su poder regional. Pero hay que entender que esta relación con Irán es una relación que también se dio con Rusia y que además de eso se dio como en momentos posteriores a los eventos que estamos citando. Ahora, si nosotros vemos que hay una relación de carácter económico entre el mundo árabe y América Latina y que esta crece de la mano de lo mismo de Irán que de Turquía, ya no Siria, que se encuentra en una situación triste y complicada. Entonces nosotros podríamos advertir que ya no solamente hay un factor, llamemos, de relación con el Medio Oriente, en el que estábamos solamente viéndolo hacia Israel y su vínculo directo con los Estados Unidos, sino que ahora hay más actores en el campo de las relaciones internacionales entre América Latina y el Caribe, porque hablo del Caribe, a incluir Cuba, y su relación con el mundo del árabe o del Medio Oriente. Ahora, entendamos esta como una oportunidad, porque así se ve, como una oportunidad. La oportunidad está en lo que Sergio apuntó, la cooperación sur-sur. Es decir, ¿en qué somos fuertes nosotros en América Latina y el Caribe? ¿En qué tenemos potencialidades que podemos precisamente hacer que, como en el caso de Brasil, que es la potencia emergente y que necesariamente no por su situación política vamos a desmerecerle, o por su situación económica, que entendámoslo, no saca a Brasil completamente del juego? Posiblemente crea una confusión, pero los negocios de Brasil fluyen y siguen precisamente. Brasil no ha dejado de comerciar, no ha dejado de vender, no ha dejado de estar en el mercado. Ahora, yo lo que digo con esto es que si Brasil tiene una condición tan particular de ser una gran potencia en América del Sur y además de eso ser una potencia regional con liderazgo, uno va a entender y lo va a proyectar en función del otro, de la contrapartida que tenemos a Turquía. Entonces ese otro actor que es absolutamente fuerte, dinámico y además de eso
más allá de los rasgos críticos de la situación que se presentó recientemente, hay que valorar que Turquía es una potencia. Es decir, no es solamente un Estado que emerge, también está buscando un espacio en la comunidad internacional, está brindando una posición y es muy estratégica la posición de Turquía. Para América Latina es esencial tener relaciones con Turquía. Claro. Lo dirán que se ha reinsertado a la comunidad económica mundial tras el levantamiento de las sanciones económicas recibidas tras los acuerdos de Ginebra. No podemos desestimar su valor y su acción diplomática. Entonces, yo diría que Irán también tiene un papel importante que cumplir en este, llamemos, traslado de acciones comerciales, acciones empresariales y acciones en las que nosotros podemos aportar. ¿Qué aporta América Latina? América Latina intentó, y no lo debemos desmerecer, su propia experiencia en procesos de salir de las dictaduras hacia la democratización, pero también es una economía que está fluyendo. América Latina posiblemente tenga una economía muy basada en materias primas, pero también está fluyendo en materia de tecnologías, está fluyendo. Ahora, los países árabes, como lo dijo muy bien Sergio, están buscando esas nuevas oportunidades en América Latina y creo que las están encontrando. Tal vez ahí un poco lo que usted estaba planteando, digamos, de las nuevas oportunidades, y ya don Francisco que nos ha estado explicando digamos, más digamos, las relaciones efectivamente con América Latina, más con el sur, pero ¿qué oportunidades tiene Centroamérica? Porque en realidad al inicio del programa veíamos que Honduras, El Salvador son los países que más se han acercado, ¿verdad?, al mundo árabe. Para Centroamérica, ¿qué oportunidades y qué relaciones, digamos, se podrían fortalecer o se están fortaleciendo, Sergio? Bueno, yo diría que son dos los ámbitos de las posibilidades de fortalecer la relación económica y comercial, atrayendo inversiones en infraestructura, cosa que han hecho ya varios países de Sudamérica, como Perú, que ha dado concesiones de puertos que han permitido desarrollar infraestructura portuaria en ese país, o Bolivia, que ha estado en proceso de otorgar concesiones para la inversión en infraestructura aérea, de construir un nuevo aeropuerto, y es un patrón que se repite en la región, ¿verdad? Y el otro es en las exportaciones, ¿verdad?, sobre todo de alimentos enlatados o fruta fresca, que es una de las principales demandas que tienen países árabes e Irán, ¿verdad? Nosotros le vendemos, por ejemplo, a Irán banano, a pesar de no tener ni siquiera relaciones diplomáticas, ¿verdad? Pero es un mercado interesante en términos de lo que podríamos hacer en materia de café también. Es un mercado que tendría un potencial importante al respecto. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo significativo en esta administración. Es en el segundo periodo de don Oscar Arias, en donde se establece la primera embajada de Costa Rica en un país árabe, en Qatar, que en algún momento ofreció la posibilidad de irrumpir en el mercado, al menos del Golfo Pérsico, con nuestros productos. Eso no se dio con la velocidad que algunos esperábamos, pero ahora en el Ministerio de Comercio hay un interés importante en la región. El ministro Mora ha ido varias veces a Emiratos, a Qatar, y ya hemos abierto una oficina comercial en Doha que pues esperamos pueda fortalecer la presencia de nuestros productos en la región. Estamos conversando sobre las posibilidades de estrechar con mayor fortaleza esta nueva era de relaciones entre América Latina y el mundo árabe. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa y regresamos con las posibilidades tanto para Costa Rica como para Centroamérica. No se vayan, ya casi volvemos. Regresamos con todos y todas ustedes en la etapa final de este programa. Don Francisco, ahora antes conversábamos sobre las posibilidades que tiene un país o una región como Centroamérica para explotar esta posibilidad de encontrarnos con el mundo árabe. Más allá de lo que el país pueda hacer, la región centroamericana
ha tenido, digamos, ha recibido la visita sobre todo en Nicaragua, la presencia de Irán. ¿Esto qué lectura le podemos dar? Porque he escuchado posiciones que refieren básicamente al análisis de que hay un reposicionamiento como una amenaza del mundo árabe para Centroamérica, que podría significar un peligro para la estabilidad de la potencia mundial vecina de Centroamérica y tal. Esta lectura, digamos, en términos de choque de civilizaciones, ¿es válida o hay un espíritu distinto en la relación que estamos viendo del mundo árabe con los países de América Latina? Bueno, yo voy a contestar una parte, pero la otra creo que es totalmente de dominio de Sergio cuando hablamos de civilización y barbarie, o hablamos de terrorismo y identificar una cultura con eso y otras cosas que son terribles. Yo quisiera más bien aprovechar el tema de los refugiados que están llegando a Europa desde la región de Medio Oriente. Ese fue un tema de oportunidad. Si ustedes lo ven bien, la actitud que tuvo América Latina todavía no se ha visualizado concretamente, Sergio. Siento que aquí hay una respuesta que todavía no se ha concretado. Frente a la realidad de los refugiados, no hemos reaccionado como lo hizo, por ejemplo, Canadá. Si asumimos lo que está haciendo el líder republicano en los Estados Unidos, estamos frente a una cosa triste o impresentable. Pero si vamos, por ejemplo, a la reacción local nuestra, de las comunidades que tienen el origen religioso, étnico, cultural, y decimos que no las podemos insertar porque no van a ser parte de nuestros valores o de nuestra cultura, ya estamos jugando dentro del estigma, estamos jugando dentro del estereotipo o la de ignorancia, si me permiten la expresión. Entonces, a mí me parece que las nuevas relaciones nos plantean eso, romper los mitos, romper los estigmas, los estereotipos y las mentiras y crear las grandes verdades y las grandes realidades. Nosotros estamos asumiendo que el mundo árabe es un mundo en el donde no hay un desarrollo cultural portentoso. Es decir, estamos ignorando su ciencia, su literatura, sus cineastas, sus poetas, estamos ignorando sus historiadores. Y todo eso lo estamos perdiendo nosotros cuando no tenemos relación con el mundo árabe. Es decir, América Latina y en particular Centroamérica se enriquece de una relación con el mundo árabe. No nos vienen a nosotros a desmejorar ni a arrinconar nuestros valores cristianos si estos fueran predominantes, pero tampoco son de todos. También hay otras denominaciones religiosas. Se supone que tenemos que abrirnos en las relaciones internacionales a tener contacto con otras realidades y que esas realidades vienen a nosotros a mostrar qué tan inteligentes somos a la hora de relacionarnos con otras potencias o con otras naciones. Yo creo que por dicha, en el, llamemos, cambio de política exterior que sucede en América Latina, tal vez el nuestro no sea el más brillante ejemplo, pero vamos a ver, en América Latina hay una tendencia que hacia la política exterior en sí misma es más profesional. En el caso de Brasil, es mucho más experta, puede ser la argentina o la chilena. Nosotros tenemos que ver que en América del Sur hay una experiencia y ya un avance. Ahora, en Centroamérica, lo que hay que tratar de entender es que no todo termina y empieza en la política. Muchas cosas comienzan y terminan en la relación cultural y en los vínculos y estrechos lazos que los pueblos van a ofrecer en los intercambios que se van a construir. Entonces, por mí, el optimismo, a mí por lo menos, sí me llena. Si sabemos aprovechar eso, tenemos un mundo de oportunidades. Tenemos que abrirnos a otras zonas geográficas. No podemos quedarnos solamente en nuestra circunstancia hacia el norte o hacia Europa. El que lo hagamos hacia el Medio Oriente nos da una infinita gama de posibilidades todavía no ni siquiera mencionadas. Don Sergio. Claro, yo creo que el panorama que se abre en términos de la profundización de las relaciones debería llevar a un proceso de conocimiento mutuo que termine derribando los estereotipos, los esencialismos,
y los prejuicios con los que muchas veces desde acá se ve Claro. al Medio Oriente, casi siempre asumiendo que el Medio Oriente es monolítico, ¿verdad? Y que está asociado a una serie de conductas y de valores y de comportamientos que son plenamente seguidos desde Marruecos hasta Teherán, ¿verdad? Y eso no es así, ¿verdad? Eso no es así porque en realidad estamos hablando de un marco geográfico muy diverso desde el punto de vista cultural, religioso, lingüístico, y que ofrece pues efectivamente una posibilidad de intercambio mutuo beneficioso. Yo creo que en algún momento sí se habló o se habla regularmente de las amenazas a la seguridad, pero me parece que reducir la relación a eso es empobrecer la posibilidad de explorar espacios en donde pues encontremos un beneficio mutuo, ¿verdad? Y insisto, creo que el tema comercial, pese a la distancia, pese a lo complicado que puede resultar en algunos casos la logística, ¿verdad? Para exportar a esos países, creo que Costa Rica debe considerar seriamente la posibilidad de dar continuidad a los pasos que ya se han dado, ¿verdad? Y también desde la sociedad civil tratar de fortalecer también el conocimiento de la región. Creo que la academia tiene una responsabilidad importante al respecto. Eso precisamente quería preguntarle, don Sergio, o sea, como director del Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte, el intercambio académico, ¿realmente hay posibilidades? ¿Cuáles son, digamos, como las líneas de trabajo que se tiene con Tenemos estos tres países? líneas. Una que es el seguimiento de las relaciones en términos generales entre América Latina y el Medio Oriente, otro que son los estudios de corte geopolítico y otro que es el tema de los estudios socioreligiosos, ¿verdad? Y en los tres ámbitos, con los recursos que tenemos, hemos tratado de ofrecer alguna contribución y hemos encontrado campos, ¿verdad? Convergencias con sectores académicos de la región que han posibilitado encuentros conjuntos, realización de seminarios organizados por universidades de Medio Oriente y la Universidad Nacional, en este caso. Y bueno, creo que de eso se puede desprender un beneficio también para el país, porque puede ser la punta de lanza que posibilite otro tipo de encuentros, sobre todo involucrando a sectores productivos, sectores sociales, etc. Don Francisco, ahora ustedes al analizar, digamos, la relación económica entre las regiones, mencionaban el tema de inversiones en infraestructura. Particularmente, tengo entendido que en Perú hay una fuerte inversión, sobre todo en puertos, en Cuba, en el Callao, en Perú en el Callao, en Cuba, en el puerto de Mariel, hay digamos, inversiones fuertes en infraestructura. ¿Está el país, digamos, Costa Rica, visualizando ese tipo de inversiones en el mundo árabe para traerlas aquí? ¿Vale la pena hacer el esfuerzo por explorar eso, para, digamos, diversificar nuestro portafolio de inversionistas que a veces nos resultan un fiasco? ¿Vale la pena hacerlo? Sí, vea por ejemplo el tema en donde nosotros podemos perfectamente ser inclusive personas, países líderes. Nosotros estamos en el tema de las energías limpias. Ellos tienen petróleo, pero ellos tienen una vastedad de necesidades energéticas en las que nosotros podemos dar asesorías. Nosotros estamos desarrollando también nuestras propias experiencias en energías limpias. Como país estamos tratando de trascender un poco el tema de la importación de fósiles, de combustible fósil. Si ustedes lo ven bien, un país solo Costa Rica, que tiene una matriz energética en donde se puede enorgullecer de tener la producción eléctrica casi de un 90% de fuentes hidráulicas o eólicas o de la geotermia, son experiencias que nosotros perfectamente nos enriquecen para poder hablar de transferencias tecnológicas y de conocimientos e inversión. Pensemos en ese tipo de cosas. Pensemos, por ejemplo, en el tema de banca y finanzas, inversión, recapitalización de bancos, préstamos e empréstitos para fortalecer nosotros también nuestra propia expansión en la región centroamericana. Es decir, nosotros no tenemos que pensar en pequeño, tenemos que pensar en grande. Siempre hay una tendencia peligrosa
a vernos nosotros como si fuéramos ingleses. Yo siempre he dicho, ¿y por qué no pensar como alemanes? Y ir hacia cosas en Centroamérica que, con los defectos que eso pueda tener al decirlo, veamos sencillamente como el liderazgo de tener una relación con otros países alternativa al núcleo de negocios tradicional. Pensemos, por ejemplo, en la nueva economía, no solo en la economía tradicional de Costa Rica basada en productos tradicionales. Pensemos en las tecnologías, en el software, en la inteligencia artificial, todos estos productos que Costa Rica está generando. Estas experiencias a nosotros nos pueden perfectamente dar un punto para entrar en negociaciones interesantes. Por ejemplo, como bloque o incluso como país independiente. Pero nosotros no debemos perder en ningún momento la capacidad de imaginar, como tampoco ellos van a dejar de tener la tendencia a imaginar con nosotros. Es natural que lo hagan. Lo que pasa es que, por dicha, la barrera del idioma no es una limitante. Claro. Eso no existe. Ok, hemos conversado con ustedes, con nuestros dos invitados hoy. La relación entre las dos regiones es más positiva de lo que nos imaginamos. Sudamérica nos lleva a la delantera, pero existe, digamos, un campo poco explorado para que el país pueda ejercer un liderazgo en las relaciones con el Medio Oriente y, por supuesto, el principal campo que se visualiza como oportunidad para desarrollar este estrechamiento es el campo económico y particularmente en el tema de las inversiones. Les agradecemos muchísimo a ustedes dos por acompañarnos, por aceptar la invitación, a ustedes en casa. Les recuerdo que esta semana estamos de manteles largos, nuestra compañera Marcela está de cumpleaños, así que celebramos con ella ese cumpleaños y con ustedes también. Marce. Muchas gracias, Daniel, por hacerlo tan público. Muchas gracias a don Francisco y a don Sergio, y a ustedes en sus casas. Les esperamos la próxima semana.